¿Cómo nació el milagro económico de Vietnam? Vietnam es un país que tuvo un crecimiento económico bastante importante, pasando de ser uno de los más pobres del mundo a convertirse en uno de los países con crecimiento económico más rápido en las últimas 3 décadas, a pesar de haber sufrido una guerra entre 1955 y 1975. Pero, ¿cómo logró Vietnam este crecimiento económico? Pues bien, luego del retiro de Francia como colonia, Vietnam se dividió. En este sentido, en el norte adoptaron una ideología comunista, mientras que en el sur se guiaron por una ideología capitalista. Para la época de la Guerra Fría, el norte tenía el apoyo de la Unión Soviética y de China, mientras que el sur contaba con el apoyo de Estados Unidos. En este punto, mediante un acuerdo firmado con los franceses, el norte y el sur debían celebrar elecciones para unificar nuevamente al país. Pero Estados Unidos temía que los comunistas ganaran las elecciones y comenzó a enviar militares y recursos a Vietnam del Sur. Este fue el motivo que desencadenó la Guerra de Vietnam. Luego, Estados Unidos decide retirarse de la guerra en 1975, y esto facilitó el triunfo de Vietnam del Norte y en 1976, logrando reunificar el país bajo el dominio comunista. Pero lamentablemente, la reconstrucción no se dio como en Alemania o Japón, todo gracias a que tras la reunificación, se trató de imponer el modelo de economía socialista e implementó el quinquenal, con la intención de fijar precios, colectivizar la agricultura y nacionalizar las industrias. Pero esta estrategia no funcionó. En tal sentido, el descenso de la producción agrícola se convirtió en el primer indicador del deterioro general de la economía, haciendo que la población sufriera de escasez de alimentos, a pesar de que Vietnam siempre había basado su economía en precisamente la agricultura. Luego de ello, el país se unió a Comecon, todo gracias a su relación con la Unión Soviética y en contraposición al Plan Marshall de Estados Unidos. En este sentido, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, se encargaba de facilitar el comercio entre naciones comunistas como Polonia, Alemania Oriental y Cuba. Sin embargo, llegó al punto de quiebre de la Unión Soviética y su ayuda comercial y financiera a Vietnam de $4 millones diarios se agotó. Y el país asiático ya no tenía fondos suficientes, ni siquiera para importar productos como petróleo, fertilizantes y acero, mientras que su inflación sufría una tasa cercana al 400%. Luego, para el año 1986, el patrimonio comunista vietnamita transforma su economía a un modelo más cercano al libre mercado. En un principio se centraron en la agricultura, y las reformas se orientaron en hacer que los agricultores fueran libres de fijar sus precios y quedarse con cualquier beneficio, lo cual condujo rápidamente a una mejora en la producción agrícola. Pero las reformas no se detuvieron en la agricultura. En este sentido se redujeron las barreras al comercio, se redujo el papel de las empresas estatales y se eliminaron prácticamente todos los controles de precios. Cabe destacar que para el momento de las reformas, más del 60% de la población vivía en la pobreza y para el 2005 ya había descendido por debajo del 20%. La tasa de inflación pasó de niveles del 400% a estar por debajo del 10%, una década después de las reformas. En el año 2000, Vietnam firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y en 2007 ingresó a la Organización Mundial del Comercio, siendo esto un trampolín para que el país asiático se convirtiera en una parte clave de la cadena de suministro mundial de textiles, calzado y fabricación electrónica. Hoy por hoy se dice que Vietnam, en un futuro no muy lejano, podría reemplazar a China como la fábrica del mundo. En este punto, debemos recordar que la mayoría de países se aprovecharon de la mano de obra barata china. Sin embargo, China ya no es un país de mano de obra barata. Por eso, y por los conflictos militares entre China y Estados Unidos, las empresas extranjeras han comenzado a diversificar sus cadenas de suministro y Vietnam es uno de los países más beneficiados. Un ejemplo de esto es Foxconn, el fabricante de productos electrónicos que contrata con todas las grandes empresas tecnológicas, incluida Apple. Esta empresa anunció que invertiría $300 millones en una nueva fábrica en Vietnam. Asimismo, Google anunció que planea trasladar hasta la mitad de la producción de sus teléfonos Pixel a Vietnam, mientras que Microsoft ha utilizado a Vietnam para fabricar parte de su producción de Xbox. Para finalizar, esto nos demuestra que a pesar que Vietnam todavía es un país de ingresos medios, pudo salir de la pobreza que le asfixiaba tras pasar de una economía planificada a una más libre y abierta al mundo. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.